Yo también quiero una pensión y seguro de desempleo y quiero educación gratuita y quiero también servicios médicos gratuitos, pero ya que me pongo a pensar, yo también quiero un hospital y si no me lo dan, pues voy a cerrar calles o voy a exigir mis derechos. José Venegas es abogado, es analista político y también escritor. Su último libro se llama 10 ideas falsas que favorecen el despotismo. Acaba de ganar el segundo lugar en el premio anual Caminos de la Libertad para ensayos sobre libertad. Y su ensayo se llama precisamente Quiero un hospital. José Venegas, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. ¿Y que cualquiera puede pedir un hospital? ¿Ya es un derecho humano tener un hospital propio? Claro, justamente en el ensayo trato de responder parte de una situación desesperada de una señora en un hospital de la Argentina que tiene a su hijo enfermo y donde los insumos básicos de ese hospital no están siendo provistos y faltaban en ese momento. Y de esa situación desesperada en un país que tiene 3 sistemas de salud, uno público, otro obligatorio y otro privado, sigue sin tener lo que efectivamente necesita y su grito desesperado es: mi hijo tiene derecho a la salud y tiene derecho a un hospital. Y respetando mucho esa desesperación, lo que intento hacer es cambiar la visión existencial que tenemos sobre aquellas cosas que consideramos básicas a partir de entender que no están dadas ahí para que alguien las reparta, que no requieren una persona bondadosa con mucho poder que sea capaz de proveernos eso, sino que requieren inventiva, ciencia, tecnificación, No, capital. José, creo que esto es una realidad que estamos viendo en muchos países del mundo. También en México hay el derecho a la salud y tenemos también varios sistemas de salud. Algunos son públicos, otros está un sistema privado también. Y se nos dice que tenemos derecho a la salud, pero la verdad es que no se generan las condiciones precisamente por esa misma legislación para que pudiera haber inversiones suficientes para tener hospitales para todos. Exacto, y yo por eso quiero cambiarlo por quiero un hospital, que yo creo que es un cambio existencial fundamental, es la afirmación. Digamos, a la gente se le ha convencido de que necesita ser provista por un protector de un hospital, por eso dice tengo derecho y reclama un hospital. Y de alguna manera yo creo que ese es el impedimento, diría, tecnológico mayor que hay, de que tengamos acceso a la salud, esa creencia de que el reclamar nos va a llevar a tenerlo al hospital y que no requiere, primero, el deseo de tenerlo, que es justificado, y segundo, la actividad para tenerlo. Inclusive el Estado que se presenta como el protector, creando esta relación, ¿no?, entre una población que aparece como desprotegida y un Estado que aparece ultraprotector, lo único que puede hacer en su gran impotencia, porque el Estado es sumamente impotente, es recaudar dinero para recurrir al mercado a que gente voluntariamente le provea esos servicios. Entonces, es mi intento de ir hasta el fondo del asunto de la creencia en el autoritarismo, que la creencia en el autoritarismo no es solamente unas personas que quieren hacerle daño a otros, no, es el depósito en la autoridad política de las esperanzas contra lo cual quiero luchar. Y yo creo que el liberalismo ha hecho un enorme avance en tratar de explicarle a la gente los mecanismos económicos de la producción, en decirle, por ejemplo, para obtener lluvia para la agricultura, no tenemos que hacer una danza de la lluvia, eso requiere riego, estudio, siembra, trabajo, esfuerzo y asunción de riesgo. Porque la danza de la lluvia pareciera que nos dice que no existe el riesgo. Necesitamos nada más que esperanza y esperar que alguien, la providencia, nos lo provea. Bueno, el liberalismo dice, no, es lo otro, y muchas veces es interpretado esto como si no quisiéramos la lluvia o no quisiéramos el riesgo. Y eso es por nuestra posición existencial frente a la vida. Y yo estoy muy convencido, y por eso hice el ensayo alrededor de esta persona, de que la gente más pobre es la que está más relacionada con la verdad de la existencia. Y que muchas veces las clases medias y las clases medias altas creen que tienen que tener un rol de protector sobre la gente pobre, con la cual la disminuyen y la convencen de que es pobre e impotente, y eso, como no produce ese efecto, y la gente pobre no ve efectivamente ese bienestar que le promete el estado de bienestar,
está más en condiciones de decirles, miren, eso era una ilusión. No solamente no es el camino, ustedes están en camino de tener esas cosas básicas y tienen todas las posibilidades de tenerlas, y si no fuera por la pata del Estado en la cabeza, justamente porque les dice que los va a proteger, sería posible acceder a muchísimas más cosas de las que se acceden. Hemos pasado de una concepción de los derechos humanos que era pues muy sencilla, pero también muy fácil de entender y de aplicar, que era que había ciertos derechos que había que defender y que eran siempre aplicables. El derecho a la vida, el Estado no me puede quitar la vida; el derecho a la propiedad, el Estado no me puede quitar mi propiedad; el derecho a la libertad de expresión, el Estado no puede impedir que yo me exprese libremente. Ahora hemos pasado a lo que los analistas dicen es que son derechos humanos, pero de segunda generación. Y nos hablan, es que tienes derecho a la vida, digo, no a la vida, tienes derecho a la vivienda, tienes derecho a la salud, tienes derecho al agua, tienes derecho, y viene un sinnúmero de derechos humanos que tenemos. ¿Qué tanto ha debilitado es el concepto de los derechos humanos? En gran medida porque estos que aparecen como una segunda generación, yo le llamaría de segunda degeneración de esos derechos, olvidan el problema de la escasez. O sea, para obtener todas estas cosas, el Estado tiene que hacerse de recursos; para hacerse de recursos se los tiene que quitar al sector privado; para quitárselos al sector privado, actúa sobre aquellos que son más eficientes y desincentiva la producción. El problema es que se suman, tenemos 70 años de estado de bienestar, sumando derechos y no tenemos los resultados. Ahora, tenemos que, a veces entramos en una desesperación porque vemos que las ideas aquellas liberales de la primera generación, digamos, están como siendo debilitadas por estas concepciones, pero eso que conocemos nosotros como la vida privada, o sea, gente que ha nacido y que no por tener un apellido, haber nacido en una familia especial o en un lugar de privilegio, es capaz de acceder a una cantidad de bienes, de seguir sus propios proyectos de vida. Eso que llamamos vida privada es algo muy nuevo en la historia de la humanidad, producida por esto que llamamos liberalismo, algunos le llaman capitalismo. Capitalismo quiere decir, la gente sin un apellido especial puede tener un capital y puede ser dueña de su trabajo. Y en consecuencia vamos a ver ciertos debilitamientos. Cuando el derecho ese de primera generación, que yo lo traduciría como libertades, se convierte en este segundo de provisión, tiene que haber un proveedor. Es sinónimo de poder. No podemos usar la misma palabra derechos como libertades, de derechos como poder de un gobierno para proveer. Realmente es distinto, ¿no? El que yo diga, sabes que tu gobierno no me puedes quitar mi propiedad, yo tengo el derecho a mi propiedad, a que yo diga, tu derecho me tienes que dar una educación gratuita, o tu gobierno me tienes que dar un servicio de salud gratuito. Exacto. Y yo creo que lo peor es que genera una relación de esclavitud que todavía no ha sido suficientemente denunciada. Porque si nosotros convencemos a esa población que tenía esos derechos de propiedad, ese derecho a trabajar, de beneficiarse de su trabajo, de que realmente necesita a una autoridad protectora, hemos destruido la base del sistema constitucional. No hay, la libertad quiere decir no tenemos protectores, y no tenemos protectores quiere decir una cosa muy importante: no somos esclavos, no tenemos a quién responder, no tenemos a quién aplaudir. Pero José, hay quien dice que la libertad es menos importante que lograr la igualdad entre todos los seres humanos. ¿Qué le respondes? Bueno, el problema es que la igualdad como tal no existe y que es un concepto realmente, si vamos al fondo del asunto, inútil. ¿Por qué? Para mí, en una situación determinada de ingresos, a mí me conviene estar rodeado de gente que está mejor, no de gente que está peor o igual. Los cubanos que conocen esto perfectamente y se lanzan en una balsa precaria al mar para tratar de llegar a la Florida, parten de una situación en la que son más iguales a una situación en la que son más desiguales. Cuando nosotros tenemos una profesión libre, necesitamos que nuestros clientes sean mucho más ricos que nosotros para tener una mayor posibilidad. Esto nace de la idea de la lucha de clases, que es una gran falsedad que trato en este libro que vos recién mencionaste, ¿no? El de 10 ideas falsas que favorecen el despotismo. Exacto, esta noción de que hay un conflicto entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Yo pongo este ejemplo. Si yo quiero adelgazar, tengo que hacer un enorme esfuerzo para no comer todo lo que es rico, porque el secreto de adelgazar es no comer nada rico, más o menos eso es así, ¿no? Si yo adelgazo o no, el peso de mi vecino no cambia absolutamente nada. Si mi vecino adelgaza,
el mío tampoco. Ahora, en el mercado ocurre una cosa diferente. Si mi vecino se hace rico, sea por lo que sea, yo tengo una oportunidad de venderle a mi vecino algo. Es una buena noticia que aquellos que tienen más habilidad puedan alcanzar ciertos lugares, porque para que Pero hay mi salario políticos que mejore, lo rechazan, dicen, es que tú no puedes ser feliz si alguien tiene más dinero que tú, y por lo tanto hay que aplicar una política que obliga a que todos seamos iguales. claro, hay algo atávico en eso. Hayek dice que eso viene de una mentalidad atávica de cuando nosotros producíamos todos, por ejemplo, cazando en una tribu, entonces el producto de esa caza debía ser repartido en forma igual, y de ahí viene nuestra mentalidad igualitaria e inclusive tribal. Hoy no es así. Yo dependo, mi salario depende de que mi empleador realmente haya hecho mucho dinero. Que les vaya muy bien, sí. Digamos, los que ganan 20 necesitan de otros que ganen 40 y 60 para ganar 20. Si le recortamos al de 60 y de 40, no gana 20. La persona menos habilidosa es la que necesita de la persona más habilidosa. El señor que está enfermo es el que necesita del médico. El que no sabe nada de música es el que necesita al gran músico. O sea, tenemos que luchar contra esa mentalidad de la igualdad, que no nos hace nada bien. Nuestro problema es cómo prosperamos, y en general prosperamos por lo que hacemos, pero mucho más por lo que logran hacer los demás con los cuales nosotros intercambiamos todos los días, ¿no? Nosotros favorecemos el que surja el despotismo en nuestra sociedad, somos responsables del mal gobierno que podamos tener. Sí, hay una mentalidad, hay unas ideas, y yo en este libro me concentro en estas sociedades que han caído en despotismos, entre comillas, benevolentes. Cuánto la gente que se reclama como víctima de esas sociedades tiene ideas que favorecen a ese sistema. Una es esta, ¿no? La idea de la lucha de clases, la creencia ilimitada en la sociedad de bienestar, que no ha producido ningún bienestar. Eso es lo curioso, es creer habiendo visto, ¿no? Es más allá de la fe, el fracaso de este sistema, de esta persona que lleva, después de 70 años de un país tan supuestamente peronista y tan supuestamente benevolente como la Argentina, con 3 sistemas de salud, decir, mi hijo tiene derecho a un hospital porque no tiene la salud que le corresponde, ¿no? Yo quiero agradecerte, José Venegas, autor del ensayo Quiero un hospital, autor también del libro 10 ideas falsas que favorecen el despotismo. Gracias por participar en Caminos de la Libertad y gracias también por estar en esta entrevista. Un placer, y aprovecho para agradecer a Caminos de la Libertad, que ha tenido un rol muy importante en mi decisión de ponerme a escribir. Me parece muy bien. Gracias, José Venegas. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.